López-Gatell, el subsecretario de Salud, pues nos ha venido acostumbrando a sus frases, frases pues que son muy difíciles de comprender desde el punto de vista de la lógica. Es el hombre que ha dicho, por ejemplo, que el presidente de la República tiene una fuerza moral, no fuerza de contagio, que los padres de los niños con cáncer quieren dar un golpe de Estado, que quien tramita un amparo para vacunarse le quita la oportunidad a otra persona de vacunarse. Podríamos hacer una compilación y en esa compilación sin duda tendría que estar lo que dijo ayer en la Feria del Libro del Zócalo. Escuche usted. Recordarán el dilema falso inducido respecto al cubrebocas. No quisiera enfatizar esto una vez más, pero la idea del cubrebocas se convirtió en el instrumento con que las personas egoístas y los grupos sociales egoístas trataban de echarle la culpa a los demás. Que se ponga el cubrebocas porque si no me va a contaminar a mí y a mi familia y a mi pequeño universo. Cuando, en términos técnicos, si hubiéramos pensado en el cubrebocas como un instrumento de conexión social para protegernos unos a los otros, hubiéramos tenido también mejores resultados. Bueno, y más increíble todavía que ahí pues le aplaudieron a López-Gatell. También me recordaba a nuestra compañera Verónica Tiscareño cuando pues le llevaron mariachis y le llevaron flores el día que dejó de encabezar las conferencias vespertinas en Palacio Nacional. En fin, para pues hablar de esta última declaración sobre el cubrebocas, nadie mejor que la doctora Lorian Jiménez Faibi, doctora en Ciencias Médicas, profesora investigadora en microbiología y jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, quien además escribió un libro con López-Gatell como personaje central. ¿Qué tal, doctora? Un gusto tenerla de vuelta en el programa. Muy buenos días. ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué hacemos con López-Gatell? Pues no sé, tarde o temprano supongo que tratar de hacer que rinda cuentas de todas estas, todo esto que ha hecho, las decisiones que ha tomado durante la pandemia, que han llevado realmente a centenas de miles de personas a morir, ¿no? La declaración de ayer, pues desde luego, pues es una declaración, más que otra cosa, es una declaración un poco cantinflesca, ¿verdad? Que es tan contradictoria y tan confusa como el mensaje que siempre ha dado durante toda la pandemia sobre el cubrebocas. Primero dice que es un instrumento de los egoístas, ¿no? No sé de dónde puede sacar que, muy por el contrario, ¿verdad? El uso del cubrebocas demuestra civilidad, demuestra generosidad, demuestra interés por el prójimo, de ninguna manera egoísmo, pero de alguna manera él pudo tergiversar ese mensaje y llamarle egoísta, pero termina diciendo que si hubiéramos pensado en el cubrebocas como un instrumento de conexión social, nos hubiera ido mucho mejor, o sea, hubiéramos tenido mejores resultados. Pues sí, ojalá se hubiera pensado en el cubrebocas como un instrumento de conexión social, pero gracias a él, gracias a sus mensajes, el cubrebocas siempre fue en nuestro país un instrumento o un motivo de controversia, motivo de polarización. Pero esto se dio gracias a sus mensajes, ¿no? Y pues como todos los anteriores, vuelve a ser un mensaje muy contradictorio. Pascal, a mí me preocupa más otras cosas que declaró, ¿no? Porque finalmente López-Gatell insiste y persiste en desinformar, es decir, en desinformar tanto sobre lo que ha ocurrido en este país con la pandemia. Además de lo del cubrebocas, él vuelve a reafirmar en el mismo foro, en esa Feria del Libro, vuelve a reafirmar que si aquí en México somos uno de los países que ha tenido más muertes por COVID-19, ha sido gracias a que aquí éramos una población con muchas enfermedades preexistentes, a volver a hacer esto que hace muy hábilmente el presidente todos los días, de echar la culpa siempre a los gobiernos anteriores, ¿no? Teníamos un sistema de salud debilitado, es decir, finalmente es culpa de todos, menos de quienes tomaron las decisiones, ¿no? Y creo que esto es muy grave, tarde o temprano. Ojalá que seamos un país suficientemente fuerte para
y en donde rijan las leyes, se acaten, ¿no?, la ley suficientemente bien para tratar de traer a rendición de cuentas a quienes han sido responsables de tantas muertes durante la pandemia. Pues sí, hay países donde por lo pronto ya perdieron su posición, pues muchos funcionarios que hacían cosas como las que ha hecho él, como irse de vacaciones en plena pandemia, como pasearse por la ciudad sin cubrebocas. Y yo creo que le falta honestidad a López-Gatell al hablar del cubrebocas porque todo mundo sabe, ha sido evidente que él no lo ha utilizado, no ha aconsejado su uso por la sencilla razón de que al presidente no le gusta el cubrebocas, por las razones que sea, pero esa es la razón por la que López-Gatell nunca aconsejó y más bien desaconsejó el uso del cubrebocas, doctora. Así es, lo desaconsejó durante más de un año, ¿no? Y ahora nos quiere venir a hablar de cómo hubiera sido mejor conectarnos socialmente a través de su uso. Sí, es muy difícil, así como el cubrebocas, muchas otras cosas, ¿no? Ahora se están dando mensajes similares en términos de la vacunación de los menores de edad. El presidente, por alguna razón que desde luego no tiene nada que ver con la evidencia científica, prefiere que los menores de edad no sean vacunados, y López-Gatell hace lo mismo que hizo con el cubrebocas, ir en contra de la ciencia, en contra de la evidencia científica, en contra de su propia profesión como médico, ¿verdad? Y desaconseja la protección inmunológica de los menores de edad solamente por darle gusto al presidente, así como lo hizo con el uso del cubrebocas, desde luego. Pues sí, me llama la atención que el presidente ayer haya dicho que antes de dar cumplimiento a la orden judicial, pues va a esperar a ver qué dice la OMS sobre la vacunación de los niños, pero la OMS pues es la que ha recomendado muchas cosas, entre ellas el cubrebocas, que este gobierno no ha querido seguir. Entonces, la verdad no entiendo la lógica, doctora. No, es que no se entiende porque no hay lógica, ¿no? Primero tratan de utilizar a la Organización Mundial de la Salud como un escudo, hasta que la Organización Mundial de la Salud no diga tal o cual cosa, nosotros vamos a seguir sus indicaciones. Pero, por ejemplo, aquí en este país se aplican 2 vacunas que nunca han sido autorizadas por la Organización Mundial de la Salud, y sin embargo desde la tribuna donde habla el presidente y donde ahora los martes o algunos días le dan voz algunos minutos otra vez a López-Gatell, se sigue defendiendo el uso de estas vacunas que ahora nos van a tener literalmente a quienes estamos vacunados con estas 2 vacunas, Sputnik y CanSino, pues nos tienen literalmente como los pasaportes secuestrados, ¿no? Somos personas que ya no vamos a poder nunca viajar, ¿no? O no sé durante cuánto tiempo, gracias a que se aplican estas vacunas que no están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud de nuestro país. Estamos conversando con la doctora Lorian Jiménez Faibi. Gracias, doctora, por esperar un momento en la línea para que podamos continuar esta conversación. Estaba usted entrando en un tema que creo que se está volviendo muy relevante, no solo por cuestiones de salud pública, sino también por lo que estaba usted mencionando, la posibilidad de viajar. Anunció hace unos momentos el canciller Ebrard que la frontera terrestre se reabre el 8 de noviembre, la frontera con Estados Unidos, y que pues para poder cruzarla, pues va a haber que estar vacunado, mostrar la prueba de la vacunación y que sea una de las vacunas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud, entre las cuales, ya lo decía usted, pues está entre las cuales no está la Sputnik V y la CanSino. Y yo quisiera agregar también, y ayer presentó en las páginas de Excelsior un buen reportaje al respecto nuestra compañera Claudia Solera, muchos mexicanos están teniendo problemas para descargar su código QR que muestra que fueron vacunados. ¿Qué hacer ante estas 2 circunstancias, doctora? Pues yo creo que es un tema que se va a tener que tratar muy a fondo, ¿no? En este momento hay padres de muchos jóvenes, adolescentes y menores de edad que están buscando amparos. No sé qué es lo que va a pasar, pero es un tema que sin duda necesitamos tratar, porque quienes están vacunados con estas vacunas, pues literalmente se les ha obligado a tener, vamos a decir, su posibilidad de tránsito fuera del país
acaba de ser abolida, ¿no? Entiendo que es su caso, porque así entendí que me lo dijo usted, no se lo Sí, pregunté. claro, ¿Sí? yo recibí por parte soy desde luego profesora de la UNAM, y por parte de la UNAM yo me registré para recibir la vacuna de CanSino. Recibí la vacuna de CanSino y esto, vamos a decir, yo no puedo viajar a Estados Unidos, no, esto me impide ir a Europa, y entonces pues esto también se vuelve un problema pues de libertades individuales, ¿no? Que en nuestro país se haya optado por este tipo de vacunas y y que ahora se nos impida, estemos pues imposibilitados para viajar. Y además mencionaba Claudia Solera en su reportaje que hay personas a las que le están negando tratamientos en hospitales públicos porque no tienen la prueba de la vacuna, y esto ocurre porque si bien están vacunados, están teniendo mucha dificultad, y estamos hablando pues de mucha gente, porque aquí me llegan mensajes a través de redes sociales de muchas personas que no pueden descargar este código QR, así que el problema va más allá incluso de la libertad de tránsito al extranjero, está siendo un obstáculo para tener tratamientos de salud. Sí, correcto. Ha sido un problema muy grave y sigue siendo un problema que se necesita llegar al fondo de qué es lo que está pasando. Muchas personas que fueron vacunadas, por ejemplo, cuando el personal académico se vacunó, los profesores, los maestros se vacunaron, realmente solo fue tal vez la UNAM quien registró adecuadamente a el personal que fue vacunado. Uh-huh. En mi caso, por ejemplo, conozco muchísimos profesores de otras instituciones que después de saber que la vacuna de CanSino pues no iba a ser autorizada por la Organización Mundial de la Salud y que es una vacuna que con dudosa eficacia, dado que los ensayos de fase 3 nunca han sido presentados, etcétera, buscaron ponerse otra vacuna y les fue posible hacerlo porque nunca estuvieron registrados, es decir, no aparecen en las bases de datos, de tal manera que pudieron hacer el registro. Yo con toda honestidad procuré hacer lo mismo, pero la UNAM sí fue diligente, supongo, en la forma como registró a sus profesores, y yo sí me encuentro registrada de haber recibido la vacuna de CanSino, de ahí pero es un problema muy serio porque muchos sí pudieron hacerlo, lo cual pues alegra, pero esto refleja un problema muy importante en el registro de vacunación de una proporción importante de la población. No tengo el dato a la mano y le pido al equipo que me ayude con esto, a lo mejor usted sí lo sabe. Doctora, ¿cuántos recibieron la vacuna Sputnik V o CanSino? Entiendo que son 17 millones, a ver si nos ayudan ahí en el equipo a aclararlo, pero en todo caso son muchos millones de personas. Son millones de personas, sí. Bueno, de acuerdo con lo que publica la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de Marcelo Ebrard, se dice que se han recibido más de 9 millones de vacunas de CanSino. Ajá. Y alrededor, como 9.050.000 más o menos, ¿sí? Y 8.985.000. Pues entonces tenía yo bien el dato, sí, como 17 en total, ¿no? Como 17 en total. Aquí la situación es que CanSino es una sola dosis, de tal manera que si todas esas se han aplicado, pues son 9 millones de personas vacunadas con esa vacuna, sí. Y de Sputnik serían alrededor de 4.5 millones de personas vacunadas con Sputnik, pero pues sí, es un problema realmente muy serio, tanto la forma de llevar los datos de vacunación, los registros, la obtención de los certificados, y esta situación que pues va a perdurar, que es la falta de de reconocimiento de algunas de estas vacunas que se aplican en México en el extranjero. Bueno, pues sí es un problema serio, los dos puntos que hemos abordado, además, por supuesto, de su evaluación de este último dicho de López-Gatell, pero creo que más importante, tenía usted razón cuando lo decía, el hecho de que haya pues 13 millones de mexicanos, digamos en números redondos, que tienen una vacuna, tienen el esquema completo de una vacuna que no les va a funcionar para viajar al extranjero, o bien tienen problemas para descargar el código QR, pues estas son situaciones que sin duda tendría que atender lo más pronto posible la autoridad. Siempre un gusto escucharla, doctora. Y un gusto estar en su programa, como siempre, Pascal. Muy buenos días. Gracias, la doctora Lorian
Jiménez Faibi, doctora en ciencias médicas, profesora e investigadora en microbiología y jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, con quien hemos venido hablando desde hace muchos meses, desde el inicio de la pandemia.